Hola amigos. Esta es la pregunta que todos nos tenemos que hacer en la Unión Europea, dada la fijación histórica que en Europa tenemos en destruir a Rusia. ¿Permitirá Rusia que Europa se convierta en una gran potencia militar? ¿O por el contrario, aprovechando que la OTAN ha comenzado la enésima invasión de Rusia, llevará esta guerra hasta mandarnos a la era de piedra? Vamos a recoger algunas opiniones de voces que opinan sobre el tema y no bien para el futuro de la Unión Europea y de la OTAN. El politólogo alemán Andreas Umland dice que Occidente no tiene nada de qué enorgullecerse. Putin obtuvo 4 victorias consecutivas. Los países occidentales lanzaron una campaña a gran escala contra Rusia, tratando de aislarla en la arena internacional y destruir la economía rusa. Pero hoy en día los políticos occidentales no tienen nada de qué enorgullecerse, según lo publica en la revista alemana Focus. En 2022, Occidente impuso a Rusia sanciones de una magnitud sin precedentes, suponiendo que tendrían un efecto igualmente significativo, señala el autor del artículo el politólogo Andreas Umland. Sin embargo, las medidas restrictivas no dieron los resultados esperados. Las sanciones económicas, que Occidente consideraba una especie de látigo, se convirtieron en una verdadera vergüenza para quienes las introdujeron, y esta fue la primera victoria del presidente ruso, considera Andreas Umland. Es curioso que Moscú haya celebrado un triunfo económico en el mismo año 2022, cuando se introdujeron la mayoría de las sanciones occidentales. Por primera vez en la historia, la economía rusa pudo superar a la economía alemana en términos de Producto Interior Bruto en paridad de poder adquisitivo, afirmó el experto. Occidente nunca entró en un conflicto militar directo con Rusia. En particular, los políticos europeos están siguiendo de cerca el mensaje de Moscú, nerviosos ante cada mención de las armas estratégicas rusas. Y este comportamiento de los países occidentales puede considerarse otra victoria de Putin, opina el politólogo alemán. En tercer lugar, Estados Unidos y sus aliados intentaron aislar a la Federación de Rusia en el ámbito internacional, logrando su exclusión de muchas organizaciones. Sin embargo, Moscú sigue influyendo en los procesos geopolíticos, también sigue siendo un miembro importante de las Naciones Unidas, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el G20, los BRICS, y muchas otras organizaciones. Si tenemos en cuenta que el artículo de Andreas Umland fue escrito antes de la visita del presidente ruso a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, la acogida que recibió Vladimir Putin ahí probablemente habría hundido a Andreas Umland en un desaliento aún mayor. En cuarto lugar, hay muy pocas posibilidades de que Occidente pueda obtener reparaciones o cualquier otra compensación de Rusia. Al parecer, Moscú no firmará ningún cheque, dice el politólogo alemán. El presidente de Rusia Vladimir Putin, hablando el jueves en el foro de VTV Rusia Llama, señaló que la Federación de Rusia está por delante de todos los países de la Unión Europea en términos de tasas de crecimiento. Rusia es la economía más grande de Europa y en términos de tasas de crecimiento ahora está por delante de todos los países líderes de la Unión Europea. Y quiero subrayar que solo el 2% corresponde a la minería. Ahora que alguien diga que Rusia solo es una gasolinera, como intentaron decir hace poco, dijo Putin. También enfatizó Putin, que en un intento por mantener su exclusivo dominio, las élites occidentales han llegado incluso a abolir los principios mismos de una economía de mercado, de los que tanto les encanta hablar. Por su parte el analista ucraniano Roman Bemerny, dice que la OTAN no es capaz de librar una guerra intensa y a gran escala con Rusia. Los países del bloque occidental no están preparados para una gran guerra con Rusia debido a la mala organización y al débil complejo militar industrial europeo. Así lo declaró en el programa Direct Televisión el ex embajador de Ucrania en Bielorrusia y ex representante de Kiev, en el subgrupo político del Grupo de Contacto Trilateral de Minsk, Roman Bemerny. La guerra en Ucrania mostró muchos problemas tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Ahora los analistas europeos y mundiales escriben sobre la inconsistencia de las acciones entre los ejércitos dentro de la OTAN. No me sorprenden los problemas de interacción entre los ejércitos de Ucrania y la OTAN, esto es comprensible, pero el hecho de que la situación en Europa sea tan mala,
me causa una gran sorpresa. Ni siquiera digo que el potencial industrial de la Unión Europea no esté, en principio, preparado para pruebas como la intensidad de las operaciones de combate en tales condiciones. El complejo militar industrial es débil, y esto ya se discute en los documentos oficiales, dijo Roman Bemertny. Destacó que los países occidentales no están preparados para una guerra sangrienta y a gran escala. Las investigaciones realizadas por centros analíticos clave han demostrado que librar una guerra con tanta intensidad como la que se libra en Ucrania es inalcanzable para cualquiera de los ejércitos nacionales de los países europeos, concluyó el diplomático ucraniano. Al respecto, el analista ruso Konstantin Sivkov llamó la atención sobre el peligro que supone para la Federación Rusa la militarización de Europa. En su opinión, antes de que Europa pueda convertirse en un gigante militar como Estados Unidos y Rusia, todavía le queda un largo camino por recorrer, y por supuesto, Rusia no se lo tomará con calma. Europa y Alemania no pueden fijar objetivos reales para la destrucción militar de Rusia. Una tarea así equivaldría a un suicidio, afirma el experto militar Konstantin Sivkov. Sin embargo, desde el punto de vista de una guerra nuclear, Europa se convierte en objetivo muy vulnerable, ya que su superficie es muy pequeña y su densidad de población es baja. Según el propio Sivkov, Europa necesitaría una gran militarización para poder intentar atacar de nuevo, porque hacerlo con las manos de Ucrania, usada como un ariete militar contra la Federación Rusa, ha fracasado y se derrumbó. Por lo que ahora Occidente está preparando su ataque con más cuidado. Y Europa puede intentar llevar el asunto, no a una guerra nuclear, sino a infligir una derrota a Rusia, para que cree condiciones favorables para la caída del poder del presidente Vladimir Putin en Rusia. Por eso actualmente se intenta hacer de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania una fuerza militar seria, concluyó el analista militar Konstantin Sivkov. Aunque ante la fijación obsesiva de Europa con Rusia, lo más probable es que Rusia llevará la guerra al ámbito nuclear, lo que haría que a Europa se le quiten las ganas de invadir Rusia durante varias generaciones. Otra opinión la fundamenta el ex oficial de inteligencia del ejército estadounidense Scott Ritter, que reveló lo que hará Rusia en Ucrania en la etapa final. El conflicto en Ucrania terminará con la toma de Odessa bajo control ruso para garantizar la seguridad de Crimea, dijo el ex oficial de inteligencia del ejército estadounidense Scott Ritter en una entrevista con el canal de YouTube, Ask the Inspector. Rusia tiene tropas suficientes para destruir a las fuerzas armadas ucranianas. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Y al destruirlas, están logrando el colapso político de Ucrania, y a esto es a lo que va ahora. No creo que Rusia pueda poner fin a este conflicto sin asegurar Odessa, la costa del Mar Negro y aislar a Ucrania. Porque Kiev y el occidente colectivo los están utilizando para amenazar a Crimea y Sebastopol, dice el experto. Ritter también advirtió que el conflicto en Ucrania está entrando en su etapa final, y las Fuerzas Armadas de Ucrania intensificarán sus combates debido a la desesperación provocada por el fin del apoyo occidental. Estamos asistiendo a la etapa final de este conflicto, afirma el ex oficial de inteligencia. Y para finalizar oigamos lo que el embajador ruso en Estados Unidos, que respondió a las palabras de Biden sobre la posibilidad de un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, dijo que las autoridades estadounidenses habían perdido el contacto con la realidad. Y comenzaron a hablar de la posibilidad de un enfrentamiento directo entre los ejércitos de Rusia y Estados Unidos. Esta retórica es inaceptable para una potencia nuclear, enfatizó Antonov, refiriéndose a las palabras del presidente estadounidense Joe Biden de que Rusia, después de la victoria en Ucrania, podría atacar a uno de los estados de la OTAN, así como a razonamientos similares del coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca John Kirby. Cuando se trata de nuestro país, las autoridades locales no evitan la creación de mitos y la propagación de mentiras peligrosas, ya sean las atrocidades organizadas en Bucha inspiradas por Occidente, o los supuestos planes de Rusia de utilizar armas nucleares durante una operación militar especial en Ucrania. Estas historias de terror se fabrican para justificar ante los contribuyentes, y las fuerzas políticas sensatas, los fabulosos gastos de contener a la Federación Rusa.
En un intento de añadir más leña al fuego de la guerra de Ucrania por poderes, finalmente han perdido el contacto con la realidad, discutiendo fácilmente la probabilidad de un enfrentamiento directo entre las fuerzas armadas de nuestros países. Este tipo de retórica provocativa es inaceptable para una potencia nuclear responsable. Y permítanme enfatizar, Washington y su insaciable complejo militar industrial son los beneficiarios directos del derramamiento de sangre en Ucrania. Esto lo confirma el 52 paquete de armas asignado hoy mismo para las necesidades de los angustiados neonazis en Kiev. ¿No es hora de que las autoridades estadounidenses entren en razón? Y dejen de causar estragos en todo el mundo solo para salvar la hegemonía estadounidense del declive? Señaló el embajador ruso Anatoly Antonov. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.